En el episodio de hoy, titulado Salir de las fronteras, exploraremos las historias inspiradoras de mujeres que han decidido precisamente cruzar las fronteras, tanto físicas como profesionales, para alcanzar de esta manera sus sueños y metas. Hoy conoceremos a mujeres que han roto barreras y han demostrado que el liderazgo no tiene ni entiende de fronteras. De hecho, sus historias nos enseñan que el coraje y la resiliencia son universales. Cierto, Pablo. Nos sumergiremos, pues, en sus experiencias, descubriremos los desafíos a los que se han enfrentado y celebraremos todas y todos juntos sus logros. Así es, Cristina. Y es que a lo largo de esa travesía nos podemos encontrar además con momentos de incertidumbre y superación. Lo digo yo por experiencia propia, Cris, que siendo argentino llevo más de 20 años en Barcelona. Interesantísimo, la verdad. Esperamos pues que las historias que nos van a contar nuestras invitadas en este capítulo de hoy os inspiren a soñar en grande y atreveros también, ¿por qué no?, a cruzar vuestras propias fronteras. Preparaos para un viaje lleno de inspiración y descubrimiento. No os perdáis las entrevistas con estas increíbles mujeres de hoy. Venga, comenzamos. Mujeres Seguras, el podcast de RTWI en el que impulsamos la voz del liderazgo femenino, porque el seguro tiene rostro y también voz de mujer. Hola a todos y bienvenidos a Mujeres Seguras, el podcast de RTWI que nos acerca a las mujeres en el sector asegurador. Yo soy Cristina González, abogada y directiva en la compañía de seguros ARAC. Yo soy Pablo Cabrera, actuario y también directivo en la compañía de seguros ARAC, y para hablar del tema de este capítulo, Salir de las fronteras, nos acompañan 3 mujeres en vivo y una por Zoom que nos aportarán una visión muy especial y personal de esta aventura profesional. Así es, tenemos a Cristina Lucea, responsable global de auditoría externa de siniestros de Swiss Re, incluyendo M&A. No sé si lo he pronunciado bien, más o menos. Bien, perfecto. Bienvenida. Albertina, y lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Yakovleva. Bien. Maravilloso. Licenciada en Matemáticas aplicadas a la Universidad de Donetsk en Ucrania, en la Universidad de Lodz en Polonia, es IT Project Manager en Berkeley. Bienvenida. Gracias. Y también tenemos a Ana Molinero, ha sido responsable de siniestros internacional y ahora responsable de distribución del sur de Europa para Beazley. Bienvenidas a todos a Mujeres Seguras, es un placer contar con todas vosotras aquí. Muchas gracias. Para comenzar, antes de descubriros un poco más, nos gustaría que vosotras mismas nos contarais un poco, muy brevemente, sobre vuestro origen y vuestra trayectoria profesional. ¿Podríais decirnos de dónde sois y en qué país estáis trabajando o habéis trabajado, Cristina, por ejemplo? En mi caso, yo soy española de nacimiento, padres españoles, estudié aquí en la universidad, la primera carrera. Me mudé a Copenhague primero, en pesetas, es decir, antes del 2001. Hace nada de esto. Sí, yo hasta que no regresé a España no sabía lo que era el euro, porque estaba en Estados Unidos, en varios países y ninguno con euro. Bueno, la cuestión, estuve en Copenhague 3 años, en Dinamarca, de ahí trabajando para la empresa en la que trabajo ahora, para Swiss Re. De ahí salió una oportunidad en Londres y me fui a Londres, no me lo pensé mucho, porque en Londres, si quieres ser el seguro, donde hay que estar es allí. Iba a haber ido para 3 años y me acabé quedando 14. Y luego ya hace 6 y pico, 7 ya me regresé. Luego podemos hablar de los motivos por los cuales regresé. Luego volví a estudiar otra carrera ahí también, pero bueno. Tenemos mucho podcast por delante. Efectivamente. Ana, ¿en tu caso? Bueno, yo soy de Granada, española, y acabé yéndome a Inglaterra. Bueno, el resultado, yo estudié la carrera en Bilbao, soy abogada también, y ya me empezó a picar un poco la curiosidad del tema internacional. Yo quería lo que fuera, pero internacional. Y mira que en mi casa estaba muy a gusto y adoro a mi familia. Y entonces estuve un año de Erasmus en Ámsterdam y allí conocí al que fue el padre de mis hijos, canadiense, y entre pitos y flautas, bueno, pues el punto medio entre Canadá, España, Londres, ¿por qué no? Yo veo el mar, el punto entre Canadá y España. Efectivamente. Y entonces en el 98 me fui a Inglaterra y he vivido allí 25 años hasta hace un año que regresé a Madrid. Y acabé por accidente haciendo lo que hago. Entonces también podemos hablar de eso más tarde. Claro. Muy bien. Y vamos a dar un poco la vuelta porque alguien que no es española, Albertina. Yo soy ucraniana de Donetsk. Llevo en España 9 años, soy informática y
he hecho toda mi carrera en Berkeley, que llevo ahí ya 8 años, pero soy licenciada en matemáticas aplicadas, que me ha permitido entrar ya a seguros. Y hablas perfectamente español, Gracias, gracias. Bueno, y ahora sí, compañeras, vamos a entrar de lleno en la entrevista con un bloque de preguntas sobre lo que podríamos decir la decisión de trabajar en el extranjero. Qué retazo, la verdad. Está claro que como mujeres líderes en el sector asegurador habéis tomado decisiones que podríamos decir que son valientes y que son importantes a lo largo de vuestras carreras profesionales. Una de las más destacadas es la de trabajar en el extranjero, como decimos. ¿Qué factores os han llevado a decidir trabajar fuera de vuestro país de origen? ¿Y cómo fue ese proceso de adaptación a un nuevo entorno laboral y también cultural? En mi caso, yo estudié un año en Estados Unidos, en los años 90. Pasaba los veranos en Alemania, estudié alemán aquí en Madrid, en el Goethe Institut, por amor al arte. O sea, siempre me ha gustado un montón. Y la culpa de esto lo tiene mi madre. Mi madre trabajaba en Iberia. Entonces viajamos un montón a costa de los billetes baratitos. Pero mi hermano estuvo expuesto a lo mismo y él no es así. Él despertó algo en mí. Entonces, desde pequeñaja siempre he estado marcando la perdiz. Y luego ya mayorcita, yo cuando acabé Derecho aquí en la Comple en España, hablando ya, yo hablaba inglés perfectamente, me defendía bastante bien el alemán. Siempre consideré, claro, yo te hablo España el año 96, 97, para mí era muy apolillado, o sea, me quedaba muy corto y tenía que salir. Digo, mira, tengo 26 años, 27, si me va mal siempre puedo volver, que decir, estoy tan joven, la vida es tan larga. Y no, y acerté de pleno, o sea, yo estaba en mi salsa. El aterrizaje en Dinamarca, bueno, elegí Dinamarca de aquella, pero porque conocí a un chico danés y mi mejor amigo trabajaba allí. Digo, empezamos por aquí. Y me fue fenomenal. O sea, y a nivel adaptación, mira que Escandinavia es peliagudo, ¿eh? No es para todos los gustos, porque la temperatura, la luz, pero a mí es que eso no me afecta. Yo soy un ser humano bastante feliz y yo me adapto a todo, soy todoterreno. Entonces, bueno, en mi caso es curiosidad por lo que hay fuera. Y luego hablaremos del regreso, que es más interesante. Yo creo. Sí. Pues Ana, cuéntanos. Bueno, en mi caso, como apuntaba antes, yo tenía esa curiosidad por internacional. Yo quería ser abogada o periodista, algo que me dejara hablar, y si además eran varios idiomas, la verdad, era un poco culo inquieto. Y el acabar en Inglaterra era un punto medio, la verdad, porque sí que lo que tenía muy claro es que no quería renunciar a mi carrera. No la tenía como tal, era la carrera universitaria. Y yo tenía que justificarle a mi madre que no iba a acabar vendiendo hamburguesas en ningún sitio, que ella había invertido, tanto mi madre como mi padre. Y entonces me fui a Inglaterra y yo intenté entrar en despacho. Y ahí fue donde el primer, digamos, golpe de realidad, porque no encajaba ni en el perfil del estudiante de Derecho inglés, ni tampoco yo tenía una aportación de experiencia práctica para poder competir en la entrada de un despacho. Y aquello me costó muchísimo, pero yo tenía que demostrarme a mí misma y a mi madre y a mi padre que no me quería volver y que me podía mantener allí. Y recuerdo como anécdota que bueno, mi madre me dijo, aquí tienes la tarjetita por si pasas hambre, ¿eh? Y yo decía, yo no voy a utilizar el dinero de mi madre, me cueste lo que me cueste. Y el primer trabajo que yo conseguí fue en una tienda. Y me fui muy arreglada con un abrigo muy pijo de mi hermana que me lo dejó y empecé a trabajar en una tienda de moda, en Giorgio Armani, de hecho. Y era por agarrarme, yo me tenía que agarrar allí. Y a los pocos meses fue cuando dije, bueno, ya tengo, digamos, un poco de donde vivir, tengo amistades, y lo volví a intentar y acabé de rebote en un despacho donde estuve trabajando 11 años. Y era un despacho especializado en seguros. Y también tiene su anécdota. Es interesante las historias comunes que vivimos las personas que no vivimos en nuestro país de origen. Yo soy argentino, llevo 23 años viviendo en Barcelona. En las llegadas siempre hay mucho de reto adicional, de yo quiero demostrar que si me vine va a funcionar, ¿no? Sí. Y pasas por unos retos que igual en otros escenarios, o no son escenarios más locales, no te los permites. Aleptina, ¿cómo fue tu caso? Yo la verdad que yo nunca soñaba de irme fuera y nunca pensaba ni España ni nada, pero me ha coincidido y en el año 14 Rusia invadió Donetsk y yo justo este año estuve de Erasmus y yo cuando me fui no había guerra, pero para volver sí. Y también ha sido coincidencia que yo he conocido ya
a mi marido en Polonia. Sí. Y cuando acabé todos los estudios, estuve entonces que decía, yo no tengo nada que perder. Y dije, pues nada, para España, a ver qué tal. Y he venido aquí con 21 años, con 22. Y la verdad que nunca he pensado, ay, ¿qué va a pasar? Como que era tirando para adelante. El primer año estuve de au pair. Sí. Y eso me permitió aprender español, tenía clases intensivos. Y cuando salí de au pair dije, vale, pues ahora a buscar otro trabajo. Y era todo, echar currículum de lo que yo, de mi carrera, de dependiente, y me llamaron de Berkeley. Y yo recuerdo que ni creía, me llamaron de Castellana. Y yo dije, que voy a trabajar en Castellana, que para mí esto era que no... Si yo echaba currículum para las tiendas también. Tú estabas más en Gran Vía y acabaste en Castellana. Claro. Y ha sido todo como muy suave, que no... Solo viendo hacia atrás ahora, diciendo, joder, pues sí que he pasado muchas cosas, pero viviéndolo era como que, pues nada, fluido, tirando, ¿no? fluido, muy fluido. Qué curioso, qué diferente, muy interesante. Quienes conocen Mujeres Seguras sabemos que somos curiosos, que somos preguntones. Una anécdota cortita que tengáis, interesante o divertida, de vuestro tiempo trabajando en otro país. Para mí las bicicletas en general, más que una anécdota, es el contexto de cómo la gente se mueve en Dinamarca. Mira que he estado en Inglaterra muchísimos más años, pero el impacto cultural y la forma de vivir y de cómo te aceptan en Escandinavia es diferente porque son países muy pequeños. No están acostumbrados a una invasión tan grande extranjera como lo podría ser el Reino Unido. Es que da para un capítulo entero hablar de las bicicletas de Dinamarca. ¿Tú te crees que sabes montar en bicicleta? Porque tú tienes una en tu casa de la playa en verano y crees que lo haces muy bien y vas a una ciudad que está perfectamente acondicionada para ello. O sea, tiene sus carriles, sus semáforos solamente para bicicletas y la gente te mira más, te grita diciendo, tú loca, extranjera, o sea, no sabes lo que estás haciendo, crees que lo sabes, pero entonces yo creo que él te da monísimo a la oficina, pero vas en bicicleta, llegas hecha, la ves tú y todo el mundo y les importa un comino, en esos primeros 6 meses hablo del concepto de bicicleta, pero es una forma bonita de entender que hay muchas formas de hacer las cosas. Claro. Que no tienes que ir siempre en metro o en tren, como en el caso del Reino Unido, ¿no? En este caso, bueno, Dinamarca, que todo el mundo, es que nadie coge un autobús. O sea, es así, va todo el mundo en bicicleta, aunque estés a menos 10 grados y con un vendaval que te fríe la cabeza. Si eres capaz de absorber y de entender que lo que te pasa todo es bonito, aunque sea a menos 10 grados, que me imagino que en Ucrania será lo mismo, ¿no? Con un viento de cara, solamente para llegar a trabajar. O sea, si eres capaz de apreciar ese momento y de buscar la belleza, lo demás viene rodado. Entonces, más que una anécdota en concreto, las bicicletas para mí fue un mundo. Es interesante. Yo cuando he ido de turista a países del norte, mi reto es no morir atropellado cada vez que voy a visitarlos. Pero bueno, Ana, Albertina, ¿alguna anécdota cortita que tengáis para contarnos? Sí, yo en mi caso, más relacionada a cómo acabé en despacho, que fue también, pues bueno, fueron unas prácticas que conseguí, no te pagaban, no tenías una compromiso de que te pudieras quedar y tal. Yo era la chica española que estaba allí pasando 3 meses y básicamente estaba como en un sótano mirando expedientes y cajas y tal. Y resulta que les llegó un asunto con un componente en castellano en México y había un documento clave que tenían que encontrar donde ponía una cifra en particular. Y en este despacho en Inglaterra nadie hablaba español. Pero yo había saludado varias veces, pues por educación por la mañana, buenos días, bueno, good morning, etc. Y el socio apareció. Tenemos una española escondida en el sótano que nos puede encontrar el documento. Y efectivamente abrió la puerta un pedazo de tío de 2 metros. Y apareció Sherlock Holmes. Totalmente me dice, you're Anna, right? Y yo, lo que he hecho ahora. Entonces me dijo, ahí en esa habitación tienes, yo no sé cuántas cajas, era todo lo que es el descubrimiento, ese disclosure en un procedimiento judicial. Tienes que encontrar un documento que diga tal cifra. Nada más. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Tú encuéntralo. Y lo encontré. Y a partir de ahí fue cuando dije, bueno, ¿yo qué tengo que hacer para hacer lo que vosotros hacéis? Y entonces, bueno, ahí empecé mi andadura en un despacho con un contratito de 3 meses y otros 3 meses y otros 3 meses y luego ya 10 años de ejercicio como abogada inglesa. Esa es y bueno, yo te voy a hacer una pregunta, Aleftina, que estás aquí, eres de Ucrania. ¿Cómo has manejado la distancia con la familia y con tus amigos mientras estás aquí, fuera de tu país? Es difícil. Y lo primero que la distancia ha hecho un buen filtro de amigos, porque lo hace,
Pero después solo era cambiar la manera de seguir haciendo esta amistad. Ahora es como aquí, cuando dice, vale, vamos a quedar para el café, pues hace quedar para un café o cerveza virtual. Pero de la misma manera nos programamos un día, de la hora, como si fuese real. Y menos mal que tenemos WhatsApp, todas las herramientas con vídeo y bueno, se hace más suave. Es un buen punto el del filtro de los amigos que quedan con la distancia y con el tiempo, ¿no? ¿Cómo no? En un episodio en el que hablamos de directivas desarrollando sus carreras en el extranjero, tenemos que conectar por Zoom, en este caso con Londres, para hablar con Mercedes Castillo de AmTrust International. Hi Mercedes, and welcome to Mujeres Seguras. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo describirías el panorama actual de la mujer en el sector asegurador en Reino Unido, el país en el que vives? Pues mira, yo lo describiría como a veces describían mis notas de matemáticas en el colegio, manifiestamente mejorable. Es una industria muy divertida, es una industria en la que te lo pasas muy bien y las cosas están cambiando, pero si miras los datos a nivel directivo, un 7% de directores ejecutivos, un 16% de Chief Financial Officers son mujeres y un 11% de chairpersons en los comités. Y la brecha salarial es 24,6%. Mercedes, tengo detrás del cristal a gente de Redewi en España. Estamos mejor, ¿verdad? Sí, estamos ¿verdad? Mejor. Sí. Entonces, es una industria que está cambiando mucho. Ha habido mucha gente, o sea, tú vas a Lloyds y uno de los cuadros que te enseñan en Lloyds de hace no tanto tiempo, todos los suscriptores son hombres. Entonces, es una industria que está cambiando mucho, está mejorando mucho. Has tenido gente como Inga Bild, que llegó a Londres y arrasó, porque empezó todo el tema de diversidad, inclusión, etcétera, y las cosas están mejorando mucho. Nuestro CEO de AmTrust me decía el otro día que su SLT, su Senior Leadership Team, es un 50% mujeres. Entonces, está mejorando mucho y se puede mejorar todavía más. Y lo que sí yo estoy viendo es que ahora se le da mucha más importancia y la gente te escucha más cuando lo dices. Y Mercedes, ¿cuál ha sido el mayor desafío que te has enfrentado trabajando en el extranjero y cómo lo has afrontado? Cuéntanos. Pues mira, yo te diría un poco, yo me vine, para contaros, yo hice el último curso de carrera con una Erasmus en Londres y me quedé aquí, decidí que quería quedarme y el mayor desafío era la falta absoluta de información de qué había que hacer para entrar en un despacho y cualificarte como abogada. Entonces, y también los puntos ciegos, por ejemplo, yo me acuerdo de una entrevista que conseguí finalmente una aplicación para un training contract, que es el contrato de prácticas que necesitas aquí para entrar en los despachos, para entrar directamente, digamos, de pasante a abogado. Y me acuerdo de una entrevista que tuve y cuando por fin consigo una entrevista, el feedback que me dan es que buscan gente con unos talentos así muy específicos y que yo no toco ningún instrumento musical. ¿Cómo? Claro, ¿Te pedían esto? O sea, no, pero a la hora de diferenciar currículum, miraban cosas que en España en ese momento no se le daban importancia. Entonces yo al final fue un poco como Ana, ¿no? O sea, yo al final fue dar con un despacho que buscaban gente o que tenían presencia en España y tienes que encontrar un poco tu sitio. Entonces yo diría, el mayor desafío, la falta de información, el que tú en España sabes cómo funcionan las cosas y aquí no. O sea, tú te vas a un país nuevo y salvo que tengas contactos, que hayas investigado mucho y te muevas, es una cosa completamente diferente y eso en algunos momentos, sobre todo ten en cuenta, yo me vine aquí en 2001, no había ChatGPT, en internet no había tanto como hay ahora, entonces ese fue el mayor desafío y luego a nivel cultural las diferencias y aprender a hacer de lo que es un punto débil un punto fuerte, que eso te lo enseña mucho cuando estás en el extranjero. Mercedes, ahora en la introducción estabas aquí, has escuchado de primera mano la introducción, ahora nos meteremos con nuestras entrevistadas a empezar a hablar sobre qué tiene que considerar una mujer para que está valorando mudarse al extranjero. Si tú tuvieras que dar un consejo a una mujer que esté escuchando en este momento el podcast y esté considerando hacer una carrera en el extranjero, ¿qué crees que tiene que tener en cuenta? Pues mira, yo te diría varias cosas. Por cierto, yo tengo que decir que dos de las personas que estáis entrevistando son grandes amigas y para mí han sido grandes modelos y auténticas figuras españolas en la industria, primero en Inglaterra y ahora en España. O sea, eso hay que decirlo. Y Ana y Cristina, me considero una gran privilegiada de haberlas conocido aquí. A una persona que se quiera mudar, yo creo que tienes que investigar mucho y tienes que tener muy claro por qué te quieres venir. Y depende también en qué momento de tu carrera estés. No es lo mismo venirte aquí al principio que venirte cuando ya estás establecida dentro de una empresa. Yo te diría, si te puedes venir con algo buscado, mejor. Es decir, si tú puedes venirte con un curso ya que vas a hacer que te digo yo, si eres abogada, un curso de conversión que hay de 1 año para sacar de la carrera aquí. Perfecto. Si te puedes venir con un secondment de tu trabajo, mejor también. Si te vienes a la aventura,
yo te diría, investiga mucho también, no te dejes cegar por los focos que te lo ponen todo perfecto y tampoco te asustes. Y si decides hacerlo, yo creo que también es crítico darte un plazo. Es decir, a mí me da mucha pena. Mira, mi padre cuando viene, mi padre no habla inglés y a mi padre le encanta hablar. Entonces, español que pilla, español que acribilla. Y me acuerdo una vez en un pub que había un chico y nos pusimos a hablar con él. Y yo soy ingeniero de caminos. Y le dijimos, ¿y cuánto tiempo lleva aquí? 8 años. Y yo pensé, si eres ingeniero de caminos, date un plazo, ¿no? Porque a lo mejor de ingeniero de caminos, por mucho que te guste el extranjero, igual estarías mejor. Entonces, date un plazo. Inténtalo, lánzate, esto es súper divertido, se aprende un montón, se conoce una gente increíble y yo te diría también, sé un poco realista y yo creo que a mí hay una frase que lo dice George Clooney en una película que a mí me gusta mucho y dice que el valor se consigue cuando tú haces algo que te asusta, el valor viene después, no viene antes. Entonces, lánzate a la piscina, inténtalo y ten siempre un plan B, porque Cristina me parece que ha dicho, yo cuando me vine yo tenía muy claro, para volver siempre hay tiempo. Tal cual. Así es, tal cual. Así es. Es que la distancia tampoco nos tiene que detener, ¿eh? O sea, no son obstáculos, ¿eh? Si nos equivocamos, pues es lo que decimos, volvemos, no pasa nada, son aprendizajes todo. Mercedes, muchísimas gracias por participar en este episodio. Have a lovely day. Un placer. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Volvemos a la entrevista y vamos con una noticia que salió recientemente. El 2 de marzo del 2025 salió publicada esta noticia que sale en pantalla de Euronews. Habla de cómo los trabajadores extranjeros están contribuyendo al crecimiento económico de España. Viene a decir que los trabajadores extranjeros han sido muy importantes para que la economía de España crezca un 3% en el último año, superando la nota media de Europa y Estados Unidos. Con todo esto que se refiere a esta noticia y que os acabamos de contar, ¿qué impacto creéis que tiene la diversidad cultural en el entorno laboral? Yo creo que aporta mucha más creatividad e innovación, porque al final llega la gente con otro punto de vista o con otra cultura que pueda aportar para hacerlo más divertido y distinto. Y también creo que, o por lo menos como yo me he sentido como extranjera, como que me sentía que tenía que esforzar más y demostrar más y en el trabajo para como que llegar y decir yo puedo a mí misma y a los demás. Y al final a veces yo creo que también la parte de los recursos, que no siempre, a mí en mi caso y a mí me sorprendió, yo soy informática y cuando llegué yo tenía inglés y mi jefe decía, no hemos encontrado ni uno español para tu puesto, y después yo tenía problemas de residencia y tal y decían, quedamos contigo, y yo no hablaba tan bien español ni nada, pero decían que no. Así que yo entiendo que cuando coge también recursos de fuera y bien la gente con estudios, pues aporta mucho más a todos los sectores. Ana, háblanos de la diversidad cultural. Para mí la diversidad cultural es necesaria por todos los motivos que creo que todo el mundo sabemos, pero desde un punto de vista del negocio es que es productividad. Y se puede traducir en productividad también, porque el poder tener un ambiente que sea diverso e inclusivo, estás abriendo tus puntos de conexión, los estás multiplicando por 10, por 100, porque al final estás trabajando con personas y tienes que buscar puntos de sinergia. Y cuando tú tienes a gente que ha pasado por experiencias similares o que traen puntos de vista distintos, también vas a tener esa diversidad dentro de casa. Y si además trabajas en un ambiente multinacional, es que te abre una puerta directamente. O sea, yo he estado en ambientes de trabajo, en reuniones donde puede haber compañeros o profesionales, bueno, de talla media, buena, alta, en lo que ellos puedan hacer o en sus aspiraciones, pero resulta que hablan 5 idiomas y han vivido en 5 países. Lo petan. O sea, lo petan. ¿Por qué? Porque enseguida el cliente o ese otro tercero que entra a esa sala de juntas se encuentra más a gusto, hay una conexión, pueden hablar de puntos comunes, el sentirse como identificado, no sentirse solo. Entonces eso, independientemente de todos los motivos tan positivísimos que tiene la inclusión y la diversidad, es que es productivo, porque al final redunda en el beneficio del negocio, de la gente más contenta trabajando. Y bueno, en mi caso particular, volviendo a uno de los puntos que ha tratado Mercedes, cuando te vas al extranjero o cuando te vienes a España, dependiendo del punto de entrada al que vayas a acceder,
es muy importante que tú te centres en cuál es tu punto único de venta, el unique selling point. O sea, al querer ponerte a competir con una abogada inglesa que ha estado allí desde la pequeñita, a ver qué es lo que yo puedo aportar. Bueno, sí, soy abogada inglesa, pero además soy española y se me da bien la gente, se me da bien esto. Véndete, porque esa diversidad es lo que no hay ahí. Y con eso tienes un punto de entrada distinto, un valor añadido. Totalmente. Cristina, ¿qué es lo que más valoras de trabajar en este momento en España después de tu carrera profesional internacional? España ha cambiado muchísimo. Yo os dije antes que yo me fui porque me parecía que la sociedad en el seguro y en el mundo del derecho estaba muy apolillado. Y cuando regresé, dentro, que también es cierto, yo regresé con la misma empresa, es decir, la filosofía era la misma. Y mi empresa no es española, ¿vale? Es suiza. Entonces, partimos de una base hay unos mínimos que son comunes globalmente dentro de la empresa. Lo mismo pasa con Beazley y, por supuesto, con Berkeley. Realmente ha cambiado. Habéis avanzado en 20 años más que cualquier otro país en el que yo he estado, y he estado muchísimos, en 20 años. Nos hemos puesto las pilas a niveles agigantados. Yo estoy muy alucinada con la gente joven de 22, 23 años. O sea, es que no parecen... ¿Esta gente quién es? O sea, son mis primos, los hijos de mis primos. No. O sea, que si realmente, generacionalmente hablando, su forma de ver las cosas no tiene nada que ver. Gente muchísimo más curiosa. Gente que acepta que no todo es blanco y negro, que hay muchos tonos de gris, que todos son válidos, que es infinitamente más empática. En líneas generales, la conversación de se hace así porque siempre se ha hecho así, cada vez es menor. Eso. Depende, pero todavía yo personalmente veo mucha diferencia entre según qué grupos de empresas. Para todas las que vienen de fuera, extranjeras, ese diálogo, o sea, eso ya ha desaparecido, o sea, es muy superado. Hay otras más pequeñas, más locales, que todavía. Y si quieren luchar luchar por una viabilidad comercial, o sea, es que no les queda más tu tía. Y ya no te hablo de diversidad cultural, o sea, es que la gente habla ya muchos idiomas diferentes, y no hablo de la lingüística, hablo de las formas de ver las cosas distintas. En mi empresa en concreto, en Madrid somos 300. Tenemos 32 nacionalidades representadas, incluyendo Ucrania. 32. Es una locura. Claro. ¿Por qué? Con 300 personas. Con 300, es una pasada. Pero porque quieres lo mejor, es que te da igual de dónde venga. Lo mismo la pasa Berkeley con ella. Tú eres lo mejor, que no hablas español. En mi empresa no todo el mundo habla castellano. O sea, el idioma vehicular es el España o apáñatelas, no importa. Y al final, en esa apuesta por la diversidad, de lo que estamos hablando es que la sociedad es diversa y las empresas tienen que tener representación de la sociedad para poder crear un producto que se adapte a las necesidades de todos. De la sociedad, ¿no? Y los puntos de vista diferentes. Totalmente. O sea, la experiencia que ha tenido muchas de las personas que conocemos de fuera, y tú de Argentina, por muy iberoamericano que seas, tu experiencia personal no tiene nada que ver con la mía. Tú de dónde vienes, cómo ves tú las cosas, no, o sea, lo que yo puedo aprender de ti. Podríamos hablar un rato muy grande sobre asumir que porque vienes a un país que habla el mismo idioma, todo va a ser coser y cantar. No. Nada que ver. Pues la verdad que una intención muy interesante, se nos ha hecho corto, ya estamos llegando al final, seguiríamos hablando y hablando y hablando, pero que antes de despedirnos, hoy hemos iniciado nuestro podcast hablando justamente de eso, de traspasar las fronteras para crecer personal y profesionalmente, una decisión difícil, a la vez valiente, por supuesto, y por ello, qué mejor manera de despedirnos de nuestras invitadas con una frase, un titular, una reflexión muy cortita que nos queráis hacer sobre este episodio que empodera a las mujeres a tener esas carreras en el extranjero. En mi caso es el ser fiel a ti mismo o misma y aciertas. Y yo, quédate con los que te quieren. Qué bonito. Ay, qué bonito. Sí. Aleftina. Yo diría que no tengas miedo, porque también cuando hablaba Mercedes estaba escuchando, y es eso. No hay que darle vueltas, por más cuando das vueltas es como cuando ves a una foto tuya, cada más la miras, más fea te parece para ti misma, pues eso. Sí. Por eso es como que no hay que dar vueltas, ya no hay que tener miedo. Tenemos que lanzarnos un poquito más, y debemos de confiar más en nosotras mismas. Bueno, pues gracias a las tres por compartir vuestras frases inspiradoras. Gracias una vez más por haber formado parte de este capítulo de Mujeres Seguras, del podcast de Mujeres Seguras de RTWI. Y bueno,
¿Qué puedo decir, Pablo? No, y además el agradecimiento también, especialmente a Cristina, que estuviste en el evento de Cupra, y este episodio un poco ha salido de la cabeza de Cristina, que quería hablar de las trayectorias internacionales, así que muchísimas gracias. Es un poco un regalo también de nuestro episodio especial de Cupra, que estuvo muy guay. Es una oportunidad. Antes de despedirnos, os recordamos que nos podéis escuchar en versión audio en Apple Podcast y en Spotify, y en la versión vídeo podcast lo podéis hacer en nuestro canal de YouTube, el canal de Inés. Así es, y nosotros, como siempre, nos encontramos muy pronto con vosotras y vosotros en el próximo episodio de Mujeres Seguras, el podcast de RTWI en el que damos voz a las mujeres del sector del seguro, porque sin duda el seguro también tiene rostro y voz de mujer. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.